Por favor, querida iglesia, abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, mientras lo encuentran, es un libro que se ha creado tal vez, digo yo, una renuencia a estudiarlo, a abordarlo, a predicarlo. Pero es equivocado esos temores. Y antes de ir a nuestro texto, les voy a dar la razón. Escuchen cómo empieza el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es el libro de revelación, de haberle quitado el velo a algo. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y escuchen lo que siguen, que espero sea un motivo grande para leer, estudiar Apocalipsis. Versículo 3. Bienaventurado, bendito, bendecidos. ¿Quiénes? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, es decir, las ponen por obra, las que están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces el libro de Apocalipsis no es el coco, es un libro de bendición como toda la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta revelación. Con eso en mente, entonces vamos al capítulo 9, por favor, del libro de la bienaventuranza, porque ese es un libro de bienaventuranza. Queridos, esta semana los templos católicos en todo el mundo han sido visitados por millones de personas para conmemorar la muerte, y hoy conmemoran la resurrección de Cristo. Lo interesante de este asunto no es la conmemoración, es la forma. Lo interesante es ver cómo estas personas celebran con culto a ídolos, con idolatría, el acto que Cristo hizo para pagar por los pecados de la humanidad. En conclusión, es incoherente celebrar con pecado el sacrificio de aquel que murió para librarnos del pecado. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿eso lo recibirá bien el Señor? Con idolatría se celebra lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. Ahora, alguno dirá, porque todavía tenemos algunos rezagos allí en nuestra mente, ¿no? Entonces alguno dirá, pero es que esa es la imagen de Cristo. Es el mismo Cristo que están adorando. ¿Qué hay de malo en ello? Pues quiero recordarles que el libro de Éxodo, en el capítulo 32, habla cuando Moisés subió por 40 días a encontrarse con Dios, porque él le iba a dar las tablas de la ley, mientras él ya había sacado al pueblo de Egipto y estaban en el pie de la montaña, en el monte Sinaí, y él subió y este hombre ha demorado. Recuerden que ellos vienen de Egipto, pueblo idólatra. Y Moisés había dejado encargado al sacerdote Aarón. Y entonces el pueblo comenzó a decir, este Moisés se demora, necesitamos adorar algo.
Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces escuchen lo que dijo el pueblo. Es lo que le dijo al pueblo, perdón. Este es tu Dios. Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar, el sacerdote de Dios, levantó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo esto al pueblo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ojo, celebrando al Dios de Israel de una manera pecaminosa. Entonces Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, le dijo esto a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo, mire que ya Dios no le dijo mi pueblo, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Con todo el favor que Dios les hizo para librarlos de la esclavitud de Egipto, Israel no cambió. La pregunta es, ¿y eso se quedó allá o seguimos igual? Seguimos peor, dicen por ahí. Queridos, la humanidad no ha cambiado, pero Dios sigue y seguirá siendo el mismo. Santo, que no tolera el pecado. Por eso un día Él va a enviar un juicio a toda la humanidad. Y la pregunta es si la gente cambiará por medio de ese juicio. Si a través del juicio la gente va a cambiar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuál va a ser el resultado en el corazón de las personas a través del juicio de Dios? En el capítulo 9. El bosquejo que tenemos para la enseñanza de hoy tiene 3 tiempos. Y el primero que vamos a ver es el juicio de Dios. El segundo, la respuesta del hombre. Y el tercero, el llamado que Dios hace a la iglesia, a su iglesia. El juicio de Dios. Queridos, son innumerables los avances en tecnología y en muchas cosas que la humanidad ha alcanzado. Son innumerables. Ya vamos a la Luna, creo que a Marte también como que ya enviaron por allá un aparato, han hecho telescopios que inclusive alcanzan a ver alguito de lo que es el universo. Se han hecho muchos avances, pero todos estos avances contrastan con un retroceso en la moral. En la medida en que avanzamos, desavanzamos, decrecemos en lo moral. Hoy como nunca ha salido a flote la inmoralidad y la afrenta directa contra Dios. Ya no es camuflado, eso es abiertamente. Un día, iglesia, el menos pensado, porque nadie sabe el día y la hora, Dios va a enviar juicio antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos ha dejado esta revelación, hermanos. Nos ha dejado el fin de la película.
Hay muchos y obviamente a nadie le gusta que le cuenten el fin de la película porque entonces ya como que no le entusiasma irla a ver. Pero Dios decidió dejarnos ver el fin de la película. Y en ese diseño del fin de la película hay bendición. Porque es una especie de campana. Hey, mire cómo esto va a terminar. Usted verá qué hace antes. Nos dejó la revelación de lo que sucederá aquel día. Y Jesús lo hizo al apóstol Juan cuando él estaba, por causa de Cristo, por predicar a Cristo, por seguir a Cristo, casualmente estaba deportado, estaba en la isla de Patmos. Y allí Jesús, en revelación, le da todo esto que aparece en el libro de Apocalipsis. Y en esta revelación nos enseña en el capítulo 8 que 7 ángeles van a tocar 7 trompetas. 7 trompetas. En la antigüedad, las trompetas, ¿qué significaban cuando sonaban trompetas? Un ejército venía a atacar. Un ejército bravo anunciaba guerra. Y la guerra trae ¿qué? Destrucción, dolor, muerte, sufrimiento, terror. Pero también las trompetas en el Antiguo Testamento nos muestran que se tocaban. La tocaban los profetas muchas veces para advertir sobre el juicio de Dios. Con esto en mente, el capítulo 7, antes de llegar al 9, nos muestra una primer trompeta. En el capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fue mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y quemó toda la hierba verde. Esta primer trompeta será una especie de destrucción con fuego de la tercera parte de toda la vegetación de la tierra, hermanos. Y nos puede llevar a imaginar una gran aridez. ¿Ya no está pasando? Verdadero calentamiento global, hermanos. Incendios en algunos lugares, deshielos en los otros. Un ecosistema perturbado. Y falta de oxígeno, los que producen los árboles. Y esto afecta sí o sí a la humanidad. El capítulo 8, versículos 8 y 9 nos habla de la segunda trompeta. Versículos 8 y 9 nos habla de la segunda trompeta. Recuerden, trompetas que anuncian desastres, guerras, juicio. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Será la muerte de la tercera parte de los animales del mar, hermanos. Imagine la escena dantesca, peces flotando en el mar, un mar de sangre y la fetidez que se percibirá a miles y miles de kilómetros. Ya ocurren cosas raras en el mar. Aparecen playas inundadas de peces muertos y aún no descifran el porqué. Versículo 10 al 11 nos habla de la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La tercera parte de los ríos, queridos, de la tierra, sus aguas van a estar contaminadas. Las aguas en nuestras casas van a llegar contaminadas. No se podrán usar, mucha gente morirá. Y el agua ya escasea. Y ya está contaminada. Y ya está contaminada.
Pero viene una cuarta trompeta, versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubo luz en la tierra en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Queridos, el sol y la luna y las estrellas se apagarán, y esto ocasionará que la tierra sea no solamente más oscura, sino helada, fría, congelada, heladas. Y estas heladas, ¿qué hacen? Acaban con las plantas, dejan a millones de personas también heridas, animales, y tendrá efecto también sobre el comportamiento del mar. Todos sabemos que la luna ejerce una fuerza sobre el mar y las mareas y todo esto. Imagine usted la escena tan terrible que deja el juicio de Dios a su paso, hermanos. ¿Puede usted contemplar la soberanía y el poder de Dios? Y eso es una pequeña muestra. Ahora, la pregunta es, ¿qué podrá hacer el hombre frente a eso? ¿Qué podrá hacer el hombre frente a este juicio de Dios con todo y el avance que ha alcanzado? Y la respuesta es, nada. Nada. Ni siquiera reclamar que esto es injusto, porque la verdad es que los juicios de Dios son justos. Pero queridos, no ha terminado el sufrimiento, apenas está empezando para los hombres por su maldad y por no haber creído en el que murió en la cruz. En el versículo 13 dice Juan: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! Está con signos de admiración. ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Y lo que ya hemos visto es terrible. Y hay tres ay. La cosa está por empeorar. En otras palabras, todo se va a convertir en algo peor. Lo que han vivido hasta aquí no es nada comparado con los juicios que vienen, adicionales. Ahora viene el ataque y el tormento. Hasta ahora ustedes han visto hasta aquí que estas trompetas afectan la parte física de la tierra. Pero ahora viene algo más terrible, queridos. Y es el ataque demoníaco. El ataque directo de Satanás, porque hasta Satanás es una ficha en las manos de Dios, hermanos. Y dice así el capítulo 9, que es el que nos trae hoy. Versículo 1, la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. La estrella que cayó del cielo tampoco es un meteorito, porque fíjense que está personalizada y se le dio las llaves del abismo. Esta estrella es un ángel caído y posiblemente, por lo que las escrituras nos enseñan, se está refiriendo a Satanás. Isaías 14, del 12 al 11, dice así. Capítulo 14. Versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es a ese al que se refiere el Señor cuando en Apocalipsis dice en el capítulo 9, versículo 1, que cayó con la quinta trompeta una estrella y se le dieron las llaves del abismo, hermanos.
Y aquí Dios muestra su soberanía aún sobre Satanás. Y de ahí que nosotros entonces también tenemos que ir acabando con algunas cosas que se han creado en la iglesia. Es que tengo que amarrar y atar a Satanás. No, él está vencido, queridos. Él está vencido. Y lo otro, no, es que es una posesión demoníaca. No, usted ya está poseído por el Espíritu Santo si realmente usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Lo que sí puede hacer Satanás es atacarle los pensamientos. Pero ahí está la armadura de Dios, que no es una cosa física. Su palabra, la oración, el escudo de la fe, la espada de la palabra, hermanos. Satanás es un maniquí de Dios. No puede hacer más allá de lo que Dios le permite. Recuerden lo que pasó con Lot. Y aquí en el juicio Dios lo va a usar contra la humanidad incrédula, contra aquellas personas que durante la vida se les ha predicado el Evangelio, han conocido, han ido por estos días a todas estas romerías y no han entendido el mensaje de la salvación de Cristo, hermanos. Dios es quien le dio el permiso para abrir el pozo del abismo. Y el pozo del abismo es la prisión de los demonios, de los ángeles caídos. Recuerden ustedes que en Lucas 8 aparece la escena del tipo que estaba endemoniado por el endemoniado de Gadareno, ¿recuerdan? Y entonces cuando Jesús llega, ellos le claman y le suplican por algo. ¿Cuál es? No nos envíes al abismo. Esa es la prisión. Lo dice la Escritura. Y estos demonios le pidieron a Jesús, no nos envíes al abismo, no nos envíes a la prisión. Envíanos a los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Queridos, y la quinta trompeta nos habla que Dios le va a dar las llaves a Satanás para que abra esa cárcel y salgan todos los demonios de allí, que son los ángeles caídos del cielo, la tercera parte que habla las Escrituras, y entonces vamos a ver qué sucede con ellos. Versículos 2 y 3 del capítulo 9. Sigue hablando Juan en su visión, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, los alacranes. Y salieron del pozo langostas. Ojo, es un lenguaje figurado. Si sabemos que el pozo es el pozo de los demonios, ¿quiénes salieron del pozo? Demonios. Los demonios encarcelados, y Dios les dio a estos poder. No pueden hacer lo que Dios no les permita, queridos. Y Dios les dio poder para infligir mucho dolor. Si usted alguna vez ha sido picado por un alacrán, usted sabe que eso es doloroso. No mata, pero duele terriblemente. Y entonces Juan lo compara un poco. Este lenguaje es un lenguaje que no es literal, pero es para tratar de llevarnos a imaginar un poco lo que va a vivir la humanidad. Y estos demonios van a infligir dolor como si fueran alacranes. Versículo 4. Y se les mandó, se les ordenó que no dañasen, escuchen, a la hierba de la tierra. La hierba ya se había sido dañada con unas trompetas antes, pero significa que ha pasado mucho tiempo y la hierba volvió a florecer. Ahora Dios no está interesado en atacar la naturaleza. La naturaleza no es la que pecó contra Dios. Su objetivo militar son aquellos que no han vuelto a Cristo su corazón. Y se les dio la orden de no atacar la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Entonces, ¿qué se le ordenó? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Vayan y ataquen, inflijan dolor, pero no a la naturaleza, sino a aquellos hombres, es decir, aquellas personas que no tengan
mi sello de propiedad. Los demonios atormentarán solo a los que no tienen el sello de Dios, a los creyentes. Y vemos cómo Dios, nuestro Dios, en medio de la tribulación, protege a su pueblo. A su pueblo, hermanos. A los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. En Éxodo 12:23, Israel, el pueblo de Dios, recuerden que pintó los dinteles, fue una orden que Dios les dio, sacrifiquen antes de salir la noche anterior, antes de salir sacrifiquen un cordero, pinten los dinteles de las puertas, porque cuando pase el ángel de la muerte enviado por Dios, Dios mismo iba a hacer lo último y más duro para Faraón, matar a los primogénitos. Pero cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre del cordero, va a pasar por alto. Eso es la Pascua. Y entonces en el juicio lo que nos está mostrando es que cuando los demonios salgan a atacar a toda la humanidad, en los hijos de Dios va a haber la sangre del Cordero Santo. Y los demonios van a pasar por alto. Se les llamó a que no atacaran sino a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, Efesios 1, versículo 13 al 14, nos dice que los creyentes fuimos sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Un sello se colocaba y aún se coloca en las mercancías como ¿qué? Propiedad. Fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de la promesa. Y Apocalipsis 7, Dios sella a 144,000 que son el remanente de las 12 tribus de Israel, hermanos. El sello es una marca indeleble que identifica al creyente como propiedad del Señor, y Satanás no puede arrebatarnos lo que Dios ya nos ha dado: su justicia, su salvación, la identidad como sus hijos, la vida eterna junto a Él, hermanos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque entonces podemos tener cierto aire de, menos mal que no es conmigo. ¿Y qué hay de nuestros hijos que aún no se han entregado al Señor? ¿Y qué hay de aquellos que amamos? ¿Y qué hay de aquellos que no? Versículo 5. Y les fue dado, ojo, y esta fue la orden que Dios les dio: que no los matasen. Es una tortura, queridos. Es una tortura. Porque muchas veces es mejor morir y no aguantar tanto dolor. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Cómo? Queridos, les ordenó que torturaran, que atormentasen, que hicieran tortura a los hombres por 5 meses. En la Biblia no hay que tomar las fechas literal, pero en el contexto judío el número 5 simbolizaba que hay algo incompleto. Es decir, la tortura es incompleta, todavía le faltan cosas. Y también es un periodo que no sabemos cuánto será. Todavía falta. No es el fin del sufrimiento de la humanidad, aún falta más. Imagínense el sufrimiento, hermanos. Y las preguntas que surgen aquí es: ¿cree usted que alguien puede escapar de la mano de Dios? ¿Cree usted que alguien va a encontrar en ese tiempo algo donde esconderse? ¿Qué argumento le puede dar alguien a Dios frente a su justo juicio? Cuando sus juicios son justos y sus argumentos son sí y amén. Él obra como fiscal, acusando, y sus acusaciones no tienen argumentos para echarlas para atrás. Pero ahora está como juez,
y su juicio es justo. ¿Quién puede argumentar, hermanos? ¿Quién puede escapar? ¿Acaso se puede sobornar a este juez soberano? Y los hombres estamos acostumbrados al soborno. No podemos escapar de su lazo, hermanos. Continuemos, versículos 6 al 12. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte para escapar de este martirio, pero no la hallarán. Buscarán morir para no seguir sufriendo y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas, es decir, de los demonios, era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como de estruendos de muchos carros de caballos de guerra corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Allá mismo en la cárcel tienen un general, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Eso significa el destructor. No se guíen ni se fijen, hermanos, en cabezas de esto o colas de aquello. Lo que nos muestra aquí es una imagen de que va a ser algo aterrador. Aterrador. Aterrador, hermanos. Faltan que sucedan todavía 2 trompetas más, hasta ahora van 5. Aún hay más tormento para quien no aceptó el sacrificio de Cristo en aquellos tiempos. Tan grande será el tormento que la gente buscará la muerte para dejar de sufrir y ni siquiera podrá suicidarse, hermanos. Huye de ellos. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió en un momento crucial que hoy la humanidad está celebrando, camino al Calvario. Cuando llevaban, esto está en Lucas 23, cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y lamentaban por él. Pero escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo. Camino al Calvario, a su sufrimiento. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. No lloren por mí, lloren por los que en aquellos días van a pedir que la muerte los acompañe para evitar el dolor, y la muerte huirá de ellos. Acompáñenme al versículo 13 del capítulo 9. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Dios tiene todo en su agenda. No va a llegar antes, pero tampoco va a llegar después. Estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, con este propósito, a fin de matar. Fíjense que hasta ahora ha sido ¿qué? Sufrimiento, pero ahora hay orden de matar a la tercera parte de los hombres. Queridos, suena la 6ª trompeta y se van a desatar 4 ángeles. Y si estaban atados es porque son ángeles caídos.
Y estos van a matar la tercera parte de la humanidad. Y no puede usted pensar que con la muerte entonces se van a acabar los sufrimientos. Bueno, esa tercera parte ya descansó del juicio. No, por el contrario, la muerte es la seguridad de un eterno tormento en el infierno, en el lago de azufre, y allí será el rechinar de dientes, hermanos. Estos que no mueren, porque van a matar solo la tercera parte, pero van a quedar unos vivos, todavía tienen chance. ¿De qué? De arrepentirse, hermanos. Pero estos que van a morir ya no tienen chance. La muerte es el tiquete directo al infierno, hermanos. Querida iglesia, no existe nada que mantenga fuera del infierno al impío, sino la misericordia de Dios esperando su arrepentimiento. No existe nada que mantenga a alguien fuera del infierno, sino solo la misericordia de Dios aguantando y aguantando para ver si se vuelve a Cristo, hermanos. Ahora vamos a nuestro segundo punto. ¿Cuál será la respuesta de los hombres ante tanto martirio, ante tanto sufrimiento? Versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos, recuerden que matan a la tercera parte, los que quedaron vivos, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué necesitará Dios para que el arrepentimiento? No se arrepintieron, ni aún con todo esto que estaban viviendo, hermanos. El pueblo judío entendía que la obstinación del mundo ante los juicios de Dios era un signo de estupidez. El pueblo judío entendía la estupidez como algo de esta manera, que cuando se sabe qué hacer, no se hace. Cuando se tiene la claridad de qué es lo que hay que hacer y no se hace, para el pueblo judío eso era estúpido. Pero también es tonto conocer qué va a pasar y no tomar la decisión de volverse a Dios, mientras aún hay tiempo. Estamos en capítulo 9 de Apocalipsis y ya vamos en versículos 20 y 21. Queridos, hasta los filósofos paganos de aquella época enseñaban que los juicios divinos eran actos de justicia, así como de misericordia, para traer a los impíos al arrepentimiento. ¿Ven por qué es una gran bendición el libro de Apocalipsis? Porque muestra el final de la película. ¿Cómo es? Y frente a ese final de la película es un chance y es un motivo, yo lo veo como una expresión de amor de Dios, diciéndoles: miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Pilas con lo que viene. ¿Cuándo? Cualquier día. Y sin embargo, con todas estas 6 trompetas y lo que eso traerá a la humanidad, Dios le dejó ver a Juan que los que quedaron vivos no se arrepintieron de nada. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que se vuelvan a Él? Siempre Dios ha buscado que el pecador se vuelva a Él, pero siempre la respuesta ha sido la misma:
No. El profeta Amós en su capítulo 4, versículos 6 al 11, dice lo siguiente, palabras de Dios. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, estamos hablando 750 años antes de Jesucristo. Dice el Señor, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos los poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Era un mensaje para Israel, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en la otra no. Una parcela recibía lluvia mientras otra no y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaban su sed. Con todo eso ustedes no se volvieron a mí. Castigué sus campos con plagas y pestes. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo ustedes no se volvieron a mí. Les mandé plagas como lo hice en Egipto. Maté a sus mejores jóvenes por la espada. Junto con los caballos fueron capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los campamentos. Con todo eso, ustedes no se volvieron a mí. Envié una destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Eran como brasas, tizones rescatados del fuego. Con todo y eso, ustedes no se volvieron a mí. ¿Qué necesita la humanidad, hermanos? ¿Qué necesita la humanidad? Dios siempre ha dado el chance, hermanos, de volverse a Él. Pero el hombre ha desechado el amor que Dios mostró al sacrificar su Hijo en la cruz para salvar al hombre del pecado y de su ira. Siempre Dios ha dado el chance. Se la dio a Faraón. Siempre Dios da el chance. Estos juicios, como ustedes se puedan dar cuenta, era esperando a ver si se arrepentían. Si no, Dios no nos hubiera dejado el versículo 20. Y con todo y eso no se arrepintieron, pero Dios es esperando una reacción hacia Él. Romanos 2:4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. ¿Ven, queridos hermanos, que no es para sentirnos felices porque estamos salvos? Porque ¿qué de los otros? Y no se arrepintieron. El pecador prefiere cruzar la puerta ancha que lo lleva al infierno que someterse al señorío de Cristo, hermanos. Ni las riquezas, ni los estatus, ni los títulos, ni las buenas obras, ni aún la religiosidad podrá salvar a quien no se arrepiente de su pecado, hermano. No lo va a poder salvar de caer bajo la ira de Dios. Nada. Pero es que yo fui pastor. No, si no vivió conforme a la voluntad del Señor. Todo lo que puede parecerle a usted seguro, en verdad es pura paja que va a arder bajo el fuego del juicio del Señor. Y querido, si el Espíritu Santo hoy le está hablando, yo le invito a que no se resista. Y usted dirá, pero si es que esto es para los impíos. Pero tengo que recordarle que el capítulo 2, el capítulo 1, nos enseña a quién está dirigido el Apocalipsis. A las 7 iglesias que están en Asia. Esta fue una carta para la iglesia. Es decir, que dentro de la iglesia están aquellos que cuando llegue el juicio de Dios, aún con todo eso no se van a arrepentir.
Pero es un llamado de Dios a los que están dentro de las iglesias y que aún no se han convertido al Señor, para que acepten el amor de Dios y no esperen al juicio, hermanos. Si Dios le está hablando hoy, es mejor que no se resista. Es mejor caer de rodillas clamando a Dios por perdón y gozar de su abrazo de reconciliación, que esperar a que llegue aquel día en que todos estaremos frente al juez. La misma palabra dice que antes de que nos lleven al juez es mejor arreglar con el que tenemos el pleito. Y si usted no se ha entregado a Cristo, usted tiene un pleito con Dios. Arregle con Él antes de llegar a juicio. Y entramos a nuestro último punto, tercero, el llamado a la iglesia. ¿Cuál es el llamado de Dios con todo esto a la iglesia? ¿Cuál es el llamado de Dios cuando ha mostrado sus juicios? Y no son todos. Hasta ahora van 6 trompetas. Pero de ahí para adelante falta la 7ª y vienen más cosas. Y con todo y eso no se arrepintieron. Pero ¿cuál es el llamado en medio de todo esto a la iglesia? Capítulo 10, versículo 8 al 11. Dice Juan. ¿8 al 11? Sí, capítulo 10, 8 al 11. Dice el apóstol Juan: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Queridos, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, Dios le dio una profecía a Ezequiel. Dios le dio a este profeta un rollo para que lo comiera y luego llevara un mensaje de parte de Dios a Israel. Y aquí en Apocalipsis vemos lo mismo. Se habla de un librito que el ángel de Dios le manda a Juan que se lo coma. Y por el versículo 11... aunque uno dice, bueno, ¿y eso de qué se tratará? Pero usted por el versículo 11, por el contexto, puede entonces llegar a qué se trata, que él dice, es necesario que vuelvas a profetizar. Podemos entonces concluir que Juan, con el mensaje de Cristo que le ha revelado frente a este juicio, va a experimentar con este mensaje, como espero que usted también experimente, un sabor agridulce. Con el mensaje experimentará dulce y amargo. Y vamos a ver de qué se trata, hermanos, frente al juicio. Puede experimentar lo dulce de ver la gloria de Dios. Ver su poder, su soberanía, su majestad, su justo juicio. Eso puede traer... Eso es dulce para el cristiano. El Salmo 73, el salmista se queja por ver a los impíos progresar y que les va bien, pero luego Dios le muestra el fin de los impíos. Y ver la soberanía de Dios, no como venganza, sino ver cómo Dios hace justicia, eso es algo de regocijo y es dulzura, ver la justicia de Dios, la soberanía. Como también lo dulce de ver cómo los que en vida se volvieron a Cristo y están sellados por el Espíritu Santo serán guardados de los tormentos. Eso es un mensaje dulce, un mensaje que agrada. Ver la soberanía de Dios y cómo en medio de ese sufrimiento que le traerá a la humanidad,
El que tiene el sello del Espíritu Santo, como acabamos de leer, no va a sufrir ese tormento. Eso es un mensaje dulce. Pero Juan también debería experimentar la amargura de ver el sufrimiento de los pecadores. La amargura de ver la falta de arrepentimiento. Lo amargo que es ver su fatal destino, la eternidad en el infierno. Eso nos tiene que doler, hermanos. Eso nos tiene que poner a sufrir. Eso nos tiene que llevar a un cambio de actitud. Queridos, la vida cristiana no es vivir en un yate. Es vivir en un buque de guerra. ¿Y qué más de guerra? De salvavidas. Es el llamado a todos nosotros que somos la iglesia del Señor, hermanos. No podemos sentirnos felices porque ya tenemos la salvación asegurada mientras acabamos de ver lo que sucederá en el día de juicio con aquellos que no se han vuelto a Cristo en arrepentimiento. Es dulce por un lado saber que somos salvos, que no vamos a sufrir esos juicios, que tenemos cielo y vida asegurada eterna con Cristo. Pero es amargo ver que muchos van a sufrir la ira de Dios porque no aceptaron el sacrificio de Cristo recibiendo la ira que ellos merecen. Eso nos tiene que causar amargura, hermanos. Es dulce saber el sabor del mensaje que acabamos de escuchar en Apocalipsis porque somos salvos, pero amargos cuando vemos en nuestras mentes a aquellos que amamos y no son cristianos. Y yo sé que como a mí, usted tiene en su mente las caras de aquellos que usted ama y aún no han aceptado a Cristo. Eso es amargo. Es como haber sido rescatados de un mar tormentoso. Usted ir en la barca, pero mientras está mirando a aquellos que se están ahogando pero usted tiene cómo salvarles. Usted tiene cómo tirar, más bien usted no les salva, pero usted tiene cómo ayudarles a acercarse a Dios para salvarse. ¿Cómo podemos seguir yendo en esa barca felices y sin hacer nada? Hermanos, también es el mensaje de hoy. También el mensaje de hoy es dulce para usted a quien el Espíritu de Dios le está llamando a venir a Cristo para salvación. No es casualidad que usted haya venido hoy a la iglesia a recibir este mensaje. Es dulce para aquel que se arrepiente, aún siendo cristiano, porque si bien tiene asegurado el cielo, también van a ser juzgadas nuestras obras. Y el llamado es a que acepte la misericordia de Dios. Pero iglesia querida, debemos ir más allá del sentir tristeza, amargura por aquellos. El llamado es a obedecer el versículo 11. Y él me dijo, es necesario, porque la pregunta es, ¿y qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Entonces se me ordenó. No es un favor que Dios le está pidiendo, queridos. No es, si usted realmente es discípulo de Cristo, si usted realmente tiene a Jesús como su Señor, como su Rey, Él dice, entonces se me ordenó. ¿Y cuál es la orden? Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El llamado es a ir a llevar la única tabla de salvación que tienen los no creyentes, el Evangelio.
Esto, queridos, no es para decir, oh, qué bueno que yo no caigo en ese juicio, pero qué pesar con aquel o con aquella. Es para tomar acción, hermanos. No podemos seguir siendo una iglesia pasiva. No, hermanos, es un llamado a salir de nuestra cómoda iglesia para ir y advertir a todas las personas sobre lo que vendrá si no se vuelven a Cristo. Es dejar la pasividad y ponernos en acción para predicar el único mensaje que salva. Es llevar la dulzura de la palabra del amor de Dios para evitarles el amargo del ajenjo del juicio, hermanos. En conclusión, es amar al prójimo como a ti mismo. Eso es realmente amar al prójimo como a ti mismo. Meditemos.